Vamos a ver un ejercicio que está en el apunte y es el siguiente. En este problema, el usuario debe poder ingresar muchos números y cada vez que se ingresa un número debemos informar si el número ingresado es positivo, cero o negativo. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre el problema. Entonces, dado este problema, reflexionamos sobre el problema y lo primero que tenemos que resolver del problema es cuál es la entrada del problema y cuál es la salida del problema. La entrada de este problema es el número que está ingresando el usuario, del que tenemos que decir si es positivo, cero o negativo, y alguna indicación de si el usuario quiere seguir ingresando más números o no quiere ingresar más números. La salida va a ser informar si el número que ingresó el usuario es positivo, cero o negativo. Esta va a ser nuestra salida. Y para ello tenemos dos alternativas. Como debemos informar simplemente si el número es positivo, cero o negativo, lo que podríamos hacer es imprimir por pantalla un string que diga, bueno, este número es positivo o es cero o es negativo. En el caso de que lo que hagamos es simplemente imprimir por pantalla, no estamos produciendo ninguna salida, es decir, como que imprimir por pantalla no es producir una salida de una función. Otra posibilidad sería hacer una función que retorne un string y luego imprimir el string que está devolviendo la función anterior en el cuerpo principal del programa. Una vez pensada la entrada y la salida, podemos hacer un pseudocódigo de la solución. Y acá está el pseudocódigo de la solución de este problema, donde estamos usando esta flechita hacia la izquierda para denotar asignación de un valor a una variable. Entonces, ¿cuál sería un pseudocódigo de este problema? Sería el siguiente. Asignarle a la variable hay más datos un sí, y luego, es decir, si hay más datos, mientras hay más datos sea igual a sí, voy a pedir datos del número, realizar cálculos para saber si este número es cero, positivo o negativo y preguntarle al usuario si desea ingresar más datos. Si el usuario me dice que sí, entonces significa que quiere seguir ingresando más datos y voy a volver a ejecutar el cuerpo del ciclo. Porque esto va a seguir ejecutando mientras hay más datos sea igual a sí. Luego lo que vamos a hacer es pasar nuestro pseudocódigo a código Python. Podemos hacer esta función en el cual inicializamos la variable hay más datos, así como habíamos visto en nuestro pseudocódigo. Teníamos una variable de más datos sí, y podría simplemente poner el código Python, traducir directamente, hay más datos, le asigno así. Y luego, en nuestro pseudocódigo teníamos un mientras hay más datos sea igual a sí, hacer este cuerpo de instrucciones, entonces podemos traducirlo con un while. While hay más datos sea igual a sí, voy a hacer estas instrucciones que son las que están en el pseudocódigo. Voy a pedirle datos del número al usuario, le voy a decir al usuario con input, le estoy pidiendo algo por pantalla, le estoy imprimiendo algo por pantalla al usuario y me quedo esperando a que el usuario ingrese un número. Y luego ya habríamos hecho pedir datos del número, nos faltaría realizar cálculos sobre ese número para ver si es cero, positivo o negativo, que lo hacemos a continuación con estas instrucciones. Con este el if-else estamos diciendo si el número que ingresó el usuario es positivo, es cero o es negativo. Y por último, el pseudocódigo nos dice, bueno, preguntar al usuario si desea ingresar más datos.
Y le preguntamos, usuario, ¿querés seguir? Si querés seguir, pone sí, y si no, pone un no. Y esto, como vemos, va a seguir ejecutando este ciclo hasta que el usuario deje de poner un sí. Bueno, ya terminamos. Definitivamente no terminamos todavía de solucionar el problema, ya que para terminar cualquier programa, siempre antes de terminar vamos a tener que testear el programa para ver si efectivamente está funcionando como queremos que funcione. Habíamos visto en una de las clases anteriores que los programas pueden tener errores, es decir, pueden tener bugs. Los errores en computación les decimos bugs. Y vamos a testear para tratar de localizar los errores del programa y solucionarlos. Entonces, para testear vamos a necesitar hacer casos de test. Un caso de test es simplemente un par, que es una entrada y es la salida esperada para esa entrada. Y un testing simplemente consiste en hacer casos de test y fijarse si la entrada que le estoy poniendo se corresponde con la salida esperada para esa entrada. En el caso de que esto me dé verdadero, es decir, si la entrada efectivamente se corresponde con la salida esperada, ese caso de test pasó. Y en el caso de que la entrada no se corresponda con la salida esperada, ese caso de test falló y tengo que buscar el error en el programa. Para testear, lo que voy a hacer es particionar los inputs del programa. Es decir, vamos a agarrar todas las posibles entradas del programa y vamos a tratar de dividirlas en subconjuntos que tengan distintas características, y esos subconjuntos, de cada uno de esos subconjuntos con distintas características, vamos a tomar elementos representativos, y esos elementos representativos van a ser los que van a hacer parte de los casos de test. Es decir, por ejemplo, en nuestro programa del 0, positivo, negativo, que el usuario nos ingresa un número y tenemos que decirle si el número es positivo, 0 o negativo, una posible partición de los casos de test es particionar los números que ingresa el usuario. El usuario nos puede ingresar infinitos números, porque bueno, los enteros son infinitos. Entonces vamos a agarrar y tratar de subdividir este conjunto infinito de entradas en subconjuntos que tengan características parecidas. Entonces, una posible partición de los inputs podrían ser los números positivos, el 0 y los números negativos. Algo importante a resaltar es que cuando hacemos un testing, no es que estamos garantizando que el programa no tenga ningún error, porque para garantizar eso tendríamos que hacer un testing sobre todas las posibles entradas del programa, y para cada una de las posibles entradas verificar que realmente están dando bien el programa. Pero bueno, eso nos puede llevar muchísimo tiempo, porque las entradas de un programa pueden ser muchísimas o infinitas. Entonces, no estamos garantizando que realmente el programa no tenga ningún error, pero si hacemos una buena partición del conjunto de los inputs y agarramos buenos elementos representativos de cada una de esas particiones de los inputs, probablemente el programa tenga pocos errores, o va a tener muchos menos errores que si no hubiéramos hecho ningún test. Bueno, entonces, volviendo a nuestro ejemplo, en nuestro código teníamos que imprimir por pantalla el resultado de si el número era positivo, 0 o negativo. Entonces, un problema de imprimir directamente por pantalla es que no hay una salida, es decir, no hay una función que esté produciendo una salida.
Entonces, para hacer un testing de este código que hicimos recién, podríamos hacer esta especie de testing en el cual tenemos un número positivo, que es el 1, el input, la entrada, y tenemos que decirle cuál es el output, la salida esperada. Pero en este caso, como lo que hicimos fue imprimir por pantalla el resultado, no tenemos una salida y lo que tenemos que hacer es mirar la pantalla para ver si imprime número positivo. El segundo caso de test es agarrar la entrada a 0 y mirar la pantalla si imprime igual a 0. Y en el número negativo podríamos agarrar el -1 y mirar la pantalla a ver si imprime número negativo. Bueno, como vemos en este caso es un caso muy simple, pero si hiciéramos muchos casos de test, para testearlo tendríamos que agarrar y ponernos a mirar la pantalla un largo tiempo, en el caso de que haya muchos casos de test, o contratar a una persona que mire largamente la pantalla para ver si pasa todos los casos de test, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el testing para no obligarnos a mirar todo el tiempo la pantalla? Nos hubiera convenido hacer una función que retornase algo, y de esa forma, si la función retorna algo, podemos hacer test automatizados. Entonces, en lugar de que simplemente imprima por pantalla el resultado, hubiera sido mejor tener una función que produzca el string que va a imprimir luego por la pantalla, pero bueno, si tenemos una función que devuelve ese string, podemos testear esa función, porque esa función está devolviendo el string del resultado de si es positivo, negativo o 0. Y luego esta función, el resultado de esta función lo podemos imprimir por pantalla en el cuerpo principal del programa. Entonces, si tuviéramos una función que hiciera eso, que me devolviese un string diciendo si el número es positivo, 0 o negativo, podríamos testearlo de esta forma. El conjunto de los números positivos, podríamos tener un caso de test que sea el 1 con el string número positivo. El 0, podríamos tener el 0 con el string igual a 0, la salida esperada sería esta, y en el conjunto de los números negativos tendríamos el -1 y la salida esperada, número negativo. Este string sería la salida esperada. Bueno, no haber pensado antes de ponerme a programar cómo voy a testear el programa va a hacer que ahora voy a tener que ponerme a programar otra vez para poder hacer test automatizados. Entonces, como vemos, esto es algo que por un lado me va a consumir más tiempo, y en el caso de que yo esté contratando a una persona para programar, me va a consumir más dinero porque ahora el programador va a tener que volver a programar y bueno, le voy a tener que seguir pagando. Entonces, una de las cosas más importantes antes de ponernos a programar es pensar previamente cuáles van a ser los casos de test para poder testear si mi programa anda o no anda bien. Bueno, reescribamos el código para que podamos testear automáticamente el programa. Una forma de reescribir el código que hicimos anteriormente es la siguiente. Podemos encapsular en una función, la función pcn, lo que antes teníamos en el cuerpo principal del código. Teníamos acá un condicional y lo encapsulamos en una función. Esta función va a tomar el número que ingresa el usuario, si es positivo, si es igual a 0 y si es negativo, se va a fijar con este condicional y va a asignar, en una variable va a asignar el string que diga si el número es positivo, si es igual a 0 y negativo, y va a devolver ese string, esta función. Entonces, al tener una función que ingresa el número y devuelve el string, voy a poder hacer un caso de test porque voy a tener una entrada y voy a tener una salida. Bueno, el tema del testing es un tema súper complejo y largo, que no es el tema principal de la materia. Acá simplemente vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de cómo hacer un testing.
en Python, de la forma más simple y sencilla posible. ¿Cómo podemos testear esta función que recibe una entrada y produce una salida? Lo que podemos hacer es usar esta instrucción en Python, que es el assert. El assert simplemente va a testear si esta me da verdadera o falsa. En el caso de que esto de verdadero, va a pasar. El assert me va a dar verdadero, entonces significa que pasé ese caso de test. Es decir, el PCN de 0 lo que va a hacer es devolver algún string. Porque esta función devuelve un string. Y se va a fijar si el string que devuelve es igual a 0. Para el PC1 va a agarrar, va a ejecutar esta función y se va a fijar si el resultado del string que devuelve esta función de PC1 es igual a número positivo. Con PCN de 10 me va a hacer lo mismo que antes, y se me va a ejecutar el PCN con valor 10 y se va a fijar si el resultado que devuelve es igual al número positivo. El string resultado es igual al número positivo. Y con el -1 va a ejecutar el PCN con el input -1 y se va a fijar si la salida es igual a número negativo. Y así hasta que ejecuta todas estas instrucciones, significa que pasó todos los casos de test. Es decir, cada uno de los assert me tiene que dar verdadero para que se sigan ejecutando el test y que se ejecute finalmente esta instrucción que diga print la función PCN fue testeada exitosamente. En el caso de que alguno de estas instrucciones me dé falsa, va a terminar el testing y me va a decir, no, mira, tenés un error en este test, en esta línea. Entonces, como vemos, efectivamente acá estoy corriendo el testing, me dice que tengo un error. Es decir, como que yo le pongo el PCN de 0, debe ser igual a 0 y no está pasando que es igual a 0. Y bueno, ¿cuál será el error? Acá vemos el código. No está pasando el PCN de 0, significa que con el input 0 está andando mal el programa porque debería darme igual a 0, es decir, debería ejecutar esta línea, la línea 5. ¿Y qué está pasando? Estoy ingresando el input 0 y está ingresando en la línea número 2. Porque me está diciendo acá if x mayor o igual que 0, significa que está ejecutando, que el resultado está diciendo que el 0 es positivo y ya está, como que ya ejecuta solamente esta instrucción y directamente pasa a la línea 8 para retornar el resultado. O sea que nunca va a ingresar a la línea 4. Corregimos ese error y ponemos en la línea 2 que x es mayor que 0. En vez de x mayor o igual, ponemos mayor que 0 y ahora efectivamente debería pasar que si le ingreso un 0, va a ejecutar la línea 4. Entonces, corregimos eso, lo grabamos, ejecutamos nuevamente el test PCN y ahora nos dice que función PCN testea exitosamente, que significa que pudo ejecutar todos estos casos de test y todos estos casos de test le dieron verdadero. Cada una de estas instrucciones significa que está andando bien el programa y finalmente ejecuta esta instrucción, que significa que todos estos casos de test los pasó. Es decir, realmente para cada una de estas entradas le dio el resultado esperado, porque si no, si hubiera fallado en alguno de estos tests, habría pasado como la slide anterior que deja de ejecutar y me pone el cartelito de error.